Ok, esta es la segunda parte de los verbos en el presente, pero con he, she, it. ¿Y por qué hice esta parte en otro video? Esta es una de las partes en que incluso algunos estadounidenses caen y lo expresan mal. Así que quiero que pongan bastante atención. No es difícil, es simplemente aprenderse las reglas y ya. Empecemos con los pronombres he, él, she, ella, it. No es fácil traducirlo al español porque no tenemos un pronombre así. Este pronombre se utiliza para mencionar cosas, como por ejemplo casa, mesa, silla, etc. Plantas como árbol, gras. Animales como un ave, un insecto, etc. Pero la gente tiende a darle sexo masculino o femenino a sus mascotas. Así que cuando se refieren a su perro o gato, ellos van a usar he o she. Ideas abstractas como la bondad, la belleza, etc. Algunos profesores le quieren dar una traducción a it. Personalmente yo digo aquello, eso. Lo importante es saber para qué se usa. En el anterior video vimos cómo pronombres como I, you, we, they forman sus oraciones afirmativas. Por ejemplo, yo necesito y yo tengo. I need, I have. He, she, it no siguen esta regla. Necesitan un pequeño cambio. Por ejemplo, si uso he, ven que el verbo necesita añadir un sonido S. He needs. Él necesita. He has. Él tiene. She hace lo mismo. She needs. She has. It también. It needs. It has. Ahora ya vimos que I, you, we, they para hacer preguntas usan do y para negaciones don't. En el caso de he, she, it usan does para las preguntas y doesn't para las negaciones. Ahora veamos cómo funciona todo con un ejemplo. Ya vimos que la oración afirmativa se forma añadiendo un sonido S al verbo. Él necesita, he needs. Para hacerlo pregunta, ponemos does adelante. Pero atención, removemos el sonido S y dejamos al verbo en esa forma que lo encontramos en el diccionario. Does he need? Does he need? Tienen que pensar de esta forma. Cuando pongo el does al principio, le jala la S al verbo. Muchos principiantes se olvidan de quitar el sonido S. Lo mismo obviamente tenemos que hacer para she. Does she need? Does she need? It. Does it need? Does it need? Ahora, para hacer la negación, ponemos doesn't después del pronombre y removemos el sonido S al verbo. He doesn't need. He doesn't need. Igual, piensen que cuando ponen el doesn't, le jalan el sonido S al verbo. Y lo mismo se aplica para she. She doesn't need. She doesn't need. It doesn't need. It doesn't need. Se fijan que la posición es igual que para los pronombres I, you, we, they, pero con diferentes palabras. Como esto es algo enredado, quiero que visualicen por ahora las formas. Con el verbo have, tener. He has. Does he have? He doesn't have. Con el verbo love, amar. She loves. Does she love? She doesn't love. Con el verbo take, tomar. He takes. Does it take? It doesn't take. Lo importante por ahora es entender todo este juego de poner el does y doesn't y quitarle la S al verbo. Ahora sí, vayamos al ruedo. Ella se ve bien. She looks good.
She looks good. Pregunta. Does she look good? Does she look good? Negación. She doesn't look good. She doesn't look good. Este carro corre rápido. This car runs fast. This car runs fast. ¿A qué pronombre equivale este carro? It. Por eso el verbo run tiene una S. Pregunta. Does this car run fast? Does this car run fast? Negación. This car doesn't run fast. This car doesn't run fast. Mi hermano me odia. My brother hates me. My brother hates me. ¿A qué equivale my brother? A he. Por eso el verbo hate tiene una S. Pregunta. Does my brother hate me? Does my brother hate me? Negación. My brother doesn't hate me. My brother doesn't hate me. Jamie quiere tener una mascota. Jamie wants to have a pet. Jamie wants to have a pet. Jamie es un nombre masculino y también femenino. Vamos a decir que es femenino. Entonces equivale al pronombre she. Y por eso want tiene una S. Pregunta. Does Jamie want to have a pet? Does Jamie want to have a pet? Pero recuerdan, want to también puede ser wanna. Does Jamie wanna have a pet? Negación. Jamie doesn't want to have a pet. Jamie doesn't want to have a pet. O también, Jamie doesn't wanna have a pet. Un nuevo capítulo empieza. A new chapter begins. A new chapter begins. Un nuevo capítulo se relaciona con el pronombre it. Por eso begin tiene una S. Pregunta. Does a new chapter begin? Does a new chapter begin? Negación. A new chapter doesn't begin. A new chapter doesn't begin. Esa tortuga camina lenta. That turtle walks slow. That turtle walks slow. Esa tortuga se relaciona con ¿qué pronombre? Pongámoslo it. Por eso walk tiene una S. Pregunta. Does that turtle walk slow? Does that turtle walk slow? Negación. That turtle doesn't walk slow. That turtle doesn't walk slow. Si han sufrido un poco al modificar las oraciones, hay una razón por qué. Yo no he utilizado las típicas oraciones con los pronombres he, she, it, sino he puesto otras palabras que son equivalentes a estos pronombres. ¿Y saben por qué? Porque en la vida real esto sucede con más frecuencia. La mayoría de veces el he, she, it están ocultos bajo la forma del nombre de una persona, de un objeto, de una institución, qué sé yo. Y muchas veces olvidamos eso. Este tema necesita más ejemplos y ejercicios. Así que por ahora lo dejamos ahí.